casi un año de clases en línea. No hay que agüitarnos, así es la cosa, ya se está solucionando poco a poco. Y ustedes pueden ser parte de la solución. Tranquilícense, volveremos, probablemente no este semestre, pero ya el que viene ustedes en su universidad sí lo hagan. Entonces, sigamos trabajando como lo estamos haciendo. Esta clase es pedagogía. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? El día de hoy voy a ver, ahora sí, filosofía de la educación. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Todo este rollo medio extraño. Y luego voy a presentar algo. Obviamente ya saben que de las páginas. La semana que entra ya cambiamos de formato. Ya va a ser otra la manera de presentación. Espero poderlo terminar. Y luego a sesión de dudas, preguntas y respuestas y se acabó. Entonces vamos a comenzar con filosofía de la educación. No sé si quieren tomar nota. Eh, les estuve explicando que la filosofía como ciencia es una manera de entender algo que antes no se entendía así. El paso de no significa que todo lo que se haga de esa forma es filosofía. No, tiene una manera de configurarse. Les dije que el paso de lo mágico, mítico, religioso a lo científico son dos polos de una misma explicación. O sea, al final de cuentas, quien cree en Dios o cree en el científico, en la biología, da lo mismo, hacen lo mismo. Ninguna tiene una verdad más que la otra. Bueno, la filosofía de la educación es una ciencia, una área, pero sobre todo es una ciencia que se dedica a pensar acerca de las maneras, los modelos y las formas sobre la educación. Pero hay que entender entonces cuáles son los elementos de esa educación. Esos elementos de la educación, vamos recordando cosas que les puse el semestre pasado. Voy a compartir y luego ya vamos a compartir para seguirle. El semestre pasado yo les estuve explicando, no sé si lo recuerdan, todo este tema acerca de sistemas. Les había dicho que el sistema educativo era uno más dentro de un entorno del sistema social. Bueno, imagínense una red en la que todo el sistema social es parte de esa red y se encuentra como el entorno de muchos sistemas que están presentes. Entonces el sistema educativo está acompañado de otros, ¿no? Por ejemplo, el sistema económico, el religioso, el familiar, etc. También les había dicho que todos estos sistemas no nacen simplemente porque sí, nacen como una necesidad de movilidad. Les dije que antes de que nacieran estos sistemas, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, la jerarquía social era algo muy marcado o muy reconocido. Entonces, si habías nacido reconocido, si habías nacido, por ejemplo, hijo de herrero o hija, vas a ser un herrero tú. Si eres mujer, bueno, ahí había una gran diferencia, insisto. Los derechos o la movilidad de la mujer viene mucho después. Entonces te quedabas donde mismo. La movilidad nace cuando las personas dijeron, Nel, yo puedo ser abogado. Y entonces, ¿qué pasó? El sistema educativo tuvo que comenzar a seleccionar. Bueno, hasta ahí está todo bien. Seleccionar y tratar de empezar a configurar toda la red, o mejor dicho, todo el sistema que se identifica como sistema educativo hasta ahora. Estuve explicándoles que, por ejemplo,
Los griegos tuvieron una manera muy particular de configurar la enseñanza, también distinta por ejemplo, a la de los aztecas, pero nosotros no seguimos esa. No estamos divididos, por ejemplo, en jerarquías como no castas, jerarquías sociales donde solo los reyes o los más ricos, aparentemente, son los que tienen acceso a la mejor educación. Pero al final de cuentas, lo que sucedió con los griegos es que la volvieron pública. La idea de educación pública entonces configura a las escuelas en el mundo contemporáneo. ¿Cuáles son los elementos que tienen esas escuelas? Y eso es lo que comienza a empezar a pensar la filosofía de la educación. Fíjense, primero, otra vez vamos recordando, ese concepto de filosofía de la educación. Dice, no, ¿dónde está? Aquí. Vámonos más para abajo. Ay, no, se me perdió. ¿Dónde está? No, vámonos con este. Perdón. Dice, no, se me perdió. Denme un segundo para abrirlo. Les digo, por eso quiero cambiar la manera de exposición, para que todo sea más sencillo. Y así no tener ningún problema. A ver, vamos a abrir en Wikipedia, para que todo sea más fácil. Lo que no me gusta de Wikipedia es que de repente no todo el mundo lo puede ver. Entonces ya la semana que entra cambiamos la manera de presentación y va a ser más sencillo, se va a entender más, van a darse cuenta. Dice, la filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional. A ver, fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo. Con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y la pedagogía de la enseñanza. Ok, fíjense. Entonces, hay que reconocer una cosa. Hay un fenómeno educativo. Ese fenómeno educativo, ¿cómo se caracteriza? Bueno, pues ahí es por escuelas, ¿no? Por escuelas. Pero por escuelas, por contenido, por necesidades, por contenido, por organización. Estas tres cosas, chavos, escuelas, contenido, organización, podrían ayudarnos a entender entonces cómo se caracteriza el fenómeno educativo y el interés de la filosofía de la educación por pensar estas cosas. Además de que se reconoce el conocimiento. Se reconoce el conocimiento. Y la gran pregunta es, ¿qué es el conocimiento? Entonces el fenómeno educativo está caracterizado por los lugares en los que se imparte, por los contenidos y por las formas y la organización, además de que se cuestiona el conocimiento. Aquí viene un ejemplo de lo que hace la filosofía de la educación y lo que me gustaría que comenzáramos a hacer de aquí en adelante desde la experiencia de ustedes. Por ejemplo, la filosofía de la educación cuestiona el tema del conocer y se hace una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de enseñar? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar particularmente en este tipo de personas? Y entonces nos podemos poner a pensar de que existen personas que tienen a lo mejor otro tipo de habilidades y pensamos en los superdotados, en los que la docencia en el lugar común donde se encuentran tal vez les queda muy corta y para ellos aprender debe ser de otro nivel, en otro ritmo. ¿Cómo configuras entonces esa enseñanza? La filosofía de la educación la va a repensar. Entonces hay diferentes tipos de enseñanza, no diferentes tipos de alumno, diferentes tipos de enseñanza que se adaptan al alumno.
enseñanza, por ejemplo, cómo se tiene que enseñar matemáticas, qué es lo que hay que hacer primero. Esas cosas vienen ya de manera muy interna o se manejan con el docente y son pasos, si lo quieren ver así, o procesos que desde la filosofía de la educación se comienzan a pensar. Entonces, la primera actividad, ya lo voy a comenzar a mostrar de segundo bloque, a pesar de que todavía quedan una semana y media para acabar, tiene que ver acerca de un solo tema, el conocimiento. Y se tiene que comenzar a cuestionar sobre él. La idea es que se hagan algunos debates como actividades para aquellos que no quieran realizar, por ejemplo, otra cosa. Y nos podemos ir trabajando los que se conecten solo con debates, así no entregan nada. Y los que no puedan conectarse, pues entonces entregan algo. Esta última parte, ¿les parece? Sí, es muy buena idea, la verdad. Bueno, vayan pasándose la voz, quien pueda conectarse, obviamente. La idea es que a partir de contenido que yo les voy a pasar, ustedes decidan, bueno, me voy por la actividad del debate y cuando digo debate es que ustedes van a debatir conmigo. No voy a decir que ustedes sean todos contra mí. Si alguien quiere alinearse a mi postura, pues adelante. Pero entonces van a tener que hablar, van a tener que interactuar, van a tener que utilizar la información de que les dé para entonces responder a las preguntas con las que abramos la discusión o el debate. Si no hablan por entrar, no van a tener esa calificación. Eso que quede bien claro. Porque el semestre pasado, no con ustedes, con otro grupo, hubo un problema, un disencio, en el que las personas que entraron pensaron que iban a tener la calificación tal cual. Y no, por favor, discutan. Por dos, ok, no. Hay una cosa que me gustaría, si pueden arreglar Naim y Jacqueline, porque son los que de repente les pasa. Si pudieran arreglar su micrófono. Si no, pues entonces se la avientan por ahí, con el celular, escribiendo. Si pudieran hacerlo, a lo mejor su conexión es lenta, se batalla, entonces lo entendería totalmente. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda acerca de lo que les dije? De la información. ¿Entendieron qué era la filosofía de la educación? Pero es el momento en el que alguien dice, sí, profesor, entendí. Pues sí, profe, la filosofía de la educación era lo que buscaba dar a entender o rebuscar sobre los modelos educativos que había en ese entonces, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer una aclaración. Qué bueno que hablaste. Es relativamente nueva, pero como ciencia lo que intenta es cuestionar y plantear los modelos educativos para que entonces la pedagogía, que es esta manera de enseñar, cómo enseño las cosas, tuviera estructura. Entonces, los modelos educativos, como el que ustedes están teniendo ahorita, el de la enseñanza en línea, tiene ciertas características y tiene una manera de presentarse. Y ustedes se han dado cuenta cuando un docente se sale ya de ese esquema porque ustedes entendieron cómo funciona ese esquema. Se les da información, se les hace videos, se dan indicaciones en un documento paso a paso, se les sugieren páginas de internet, pero de repente cuando un docente no lo hace, dicen, no, es que está haciendo mal. Este tipo de cuestionamiento viene porque ustedes se dieron cuenta cómo se debe de trabajar. Bueno, la filosofía de la educación es una de esas áreas que repiensa, obviamente desde la visión filosófica, desde el origen, desde la estructura, cómo es que las clases en línea tienen que ser. Por ejemplo, yo cumplo con ciertos requisitos, no con todos. Y se los digo porque ahora sí, la semana que entra quiero cambiar la manera de presentación para, bueno, utilizando un programa distinto o Zoom, no se preocupen, desde mi computadora es donde va a cambiar todo, para que así ya no esté poniendo solo la página de internet y esté poniendo el Word, sino que existan algún tipo de presentación, algún video,
Cosas que pueden ser como bastante interesantes. Pero tienes toda la razón. ¿Qué pasa con los griegos? Los mentados griegos tuvieron una forma de organizar la educación y la enseñanza. Y entonces nosotros, o los pedagogos, o cuando los sistemas se dividen y el sistema educativo aparece, decidieron retomarla. Porque pudiéramos haber retomado otro tipo de visión, ¿no? La hindú, la china, pero los griegos siguen teniendo vigencia y son muy importantes. Por eso, miren, por ejemplo, hay una cosa que pasa. A ver, me dan un segundo, permítanme. Cocoa, cállate. Cocoa. Mati. Ya entendí. Perdón, ya. Una disculpa. Ya entendí por qué ladraban las perras. Entonces, ya les decía que el modelo griego por eso es muy importante y lo retomamos. Otra cosa hubiera sido si de repente a alguien se le ocurriera, vamos a retomar la visión hindú, pero pues no somos así, porque la fuerte carga mítica o mística no lo hubiera dado chance de crecer en una sociedad que estaba acostumbrada a otra cosa, como nosotros. Pónganse a pensar, los hindús, a pesar de todo eso, siguen teniendo educación y modelos, pero su visión es totalmente distinta a la de nosotros. Bueno, espero que hayan entendido entonces qué era esto de la filosofía de la educación. Lo vamos a estar discutiendo obviamente, pero el origen es ese, una ciencia que funciona para comenzar a darse cuenta acerca de la manera en la que se debe organizar la educación. Bueno, lo vamos a estar viendo, insisto, yo espero que la clase que entra la semana que entra ya pueda organizar mejor todo esto para que se vean más padre. Nada más por último, ya, me gusta esta visión que dice, fíjense, la filosofía de la educación es una disciplina teórica y tiene unas evidentes raíces filosóficas. Por este motivo, cada visión o corriente de pensamiento desarrolla su propio esquema. Aquí hay, por ejemplo, una característica. La filosofía de la educación tiene un esquema o una manera de entender la educación. Se puede hablar de una filosofía de la educación cristiana, marxista o mixta. Aquí entendemos que puede haber una filosofía de la educación neoliberal, liberal, bla, bla, bla. El análisis, pues, entonces, de la manera en la que cómo pensamos y cómo concebimos la educación es parte de la filosofía de la educación. Aquí aparece una palabra, un pedagogo o la pedagogía, como se llama la materia, son parte de estas discusiones acerca de la filosofía de la educación. Por eso, después de todo el viaje que nos aventamos, desde el semestre pasado hablando de teoría de sistemas y empezando a hablar de conocimiento, ahora terminamos con la ciencia que en realidad deberíamos estar estudiando, que es filosofía de la educación, como una manera de entender el fenómeno educativo, porque también desde desde la economía, desde la política, desde otras áreas se puede entender el fenómeno educativo, pero obviamente de distinta manera. Por eso, cuando sucede una reforma,
a los sistemas educativos todo mundo la ve. ¿Por qué? Porque se trata de entender desde qué perspectiva se hizo. Si es de la perspectiva educativa, política, laboral, bla, bla, bla. Si tienen papás maestros o tíos maestros o van a ser docentes, maestras y maestros, se van a dar cuenta de toda esta diferencia. Bueno, aquí dijo algo Jacqueline. No es el micrófono, profe, es mi red, se traba y se escucha con interferencia. Ok, no pasa nada. Pero si no puedes conectarte con micrófono, no pasa nada. Mientras te mantengas activa, la idea es debatir y que todos contra mí o alguien se una a mí y contra los demás. Bueno, si no hay más que decir, lo dejamos así ya. Y nos veríamos la clase que entra. ¿Hay una pregunta, aclaración? ¿Algo que quieran decir al final? Estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Nada. Excelente. Entonces estén pendientes del video, de las indicaciones por video para las actividades. Avísenle a sus compañeros cómo vamos a trabajar el segundo bloque. Quien no quiera escribir nada ni hacer un mapa conceptual, se entra y debate. Con información, ojo, con información que les proporcionen, no con el libre pensamiento de ustedes. Y digan, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, a ver qué sale. Gracias, nos vemos. Bye. Adiós. Bye, 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 bye.